Quiero que busquemos en el libro de Hechos, amén. Libro de Hechos, capítulo 5. 6. Libro de Hechos, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los versículos del 8 al... Vamos a leerlo al 15 para que pueda entender el contexto. Hechos capítulo 6, del versículo 8 al 15. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Dice así la bendita palabra del Señor en esta tarde. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre nos es de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por esta bendita palabra, Señor, que hoy se ha leído delante de tu presencia y delante de este pueblo que hoy ha venido a reunirse para escuchar esta palabra viva, esta palabra que edifica, esta palabra que confronta, esta palabra que trae vida, Señor, a nuestros huesos secos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te pido en tu misericordia que tú pongas un mismo sentir, que tu Espíritu Santo nos alinee, Señor, en ese mismo espíritu, oh Dios mío, para poder entender no solamente la grandeza de tu palabra, pero Señor, para que esta palabra nos transforme, aleluya, y forme todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu heredad con esta palabra de vida, Señor, saturando, Dios mío, no solo el intelecto, oh Dios mío, ni las emociones, sino ven más allá al corazón, que es el que necesita ser transformado por tu palabra, Señor. Hoy todo argumento, toda altivez, todo aquello que se levanta en contra, Señor, del conocimiento de tu palabra, sea traído, sea atado, Señor, a la mente y a la obediencia en Cristo Jesús, porque hay libertad en tu casa, hay libertad en tu iglesia, hay libertad en tu pueblo, Dios mío, para escuchar el poder de tu palabra en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta mañana. Queremos decirle a aquellos que no les hemos visto que les habíamos extrañado, amén, y que nos sentimos contentos de verles una vez más aquí en la casa del Señor. Amén. Así es que quiero comenzar en esta mañana. Quizás es probable que muchos, amén, hayan entonado alguna vez, y si no lo ha entonado alguna vez, pues lo entonó hoy. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de este coro que realmente es un himno. Este coro que hemos entonado hoy. He decidido seguir a Cristo, es el nombre de este himno.
Pero realmente yo creo que desde que estábamos en escuela dominical, aquellos que hemos crecido en el Señor, lo hemos escuchado, lo hemos cantado. Pero realmente pocos sabemos la historia detrás de estas estrofas, porque pues hay más estrofas. Yo solo pedí que cantáramos el coro. Pero quiero contarles, para introducción de este mensaje, que esto pasó a finales del siglo XIX, ¿verdad? Y le pasó a un misionero allá en Gales, ¿verdad? Después de que este hombre sufrió un intenso sufrimiento por ser misionero y predicar la palabra en la región, no me recuerdo cuál es el nombre, pero bueno, era una región allá en la India. Y después de ser rechazado una y otra vez, ¿sí?, contempló por fin el fruto de la labor y del trabajo que él había hecho. Entonces, años y años de predicar, y por fin llega una familia. Y esa familia era compuesta por 4 integrantes, ¿verdad? Bueno, el padre, la madre y sus 2 hijos. Y esta familia finalmente, de tanto que él había predicado, finalmente hizo públicamente su confesión de fe, o profesión de fe, como le quiera llamar, y confesaron a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero ¿qué pasó? La reacción de la comunidad donde este misionero predicaba realmente fue una reacción inmediata. Entonces los líderes de este pueblo donde este hombre, este misionero había predicado o estaba predicando, lo arrestaron. Y arrestaron también a toda esta familia que había confesado al Señor como su Salvador. Y le presentaron como 3 opciones. Y cada una de estas opciones fue una opción, de verdad, vamos a decirlo de esta manera, brutal, horrorosa. Porque le pidieron, bueno, si tú renuncias, ¿verdad?, a Cristo, o a ese Cristo que tú has confesado como tu Señor, bueno, te vamos a dejar libre. Y si no, tú vas a presenciar la ejecución de tus hijos. Entonces, cuando los líderes de este pueblo vienen y le dicen esto a este hombre, el hombre respondió con firmeza. Es la estrofa de este canto que hemos entonado. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Entonces, cuando él lo dice con una convicción tal, y los líderes vieron que él no iba realmente, como sus palabras lo decían, no iba a volver atrás, entonces en su presencia ellos matan a sus hijos. Y después viene y le dice, bueno, te presentamos otra opción. ¿Renuncias? Si no renuncias, entonces matamos a tu esposa. Y cuando ellos le dan esa opción, ¿verdad?, la respuesta de él, ellos pensaron, bueno, ya lo ablandamos quizás, ¿verdad? Pero ahora si le decimos que vamos a matar a la esposa, pues él va a ceder. Pero realmente este hombre sí se había convertido. Este hombre realmente sí había aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Porque este hombre responde, ya había dicho, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y ahora él responde, aunque nadie se una conmigo, aunque nadie me siga, yo no vuelvo atrás. Y cuando él termina de decir estas palabras, entonces matan a su esposa a través, bueno, era una región de indígenas, ¿verdad? Y la atravesaron a su esposa con flechas. Entonces finalmente le dijeron, te vamos a dar la última oportunidad, ¿sí? Si tú niegas tu fe, ya no tienes hijos, ya no tienes esposa. Entonces puedes salvar aún tu vida. Y entonces él dijo la otra parte, nunca la cantamos esta parte,
Y yo la busqué y dije, wow, si esto es un himno. Y entonces está la parte esa, dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y si nadie se une a mí, bueno, yo no voy a volver atrás. Pero esta parte dice, la cruz delante y el mundo atrás. Esto no es que alguien se lo inventó. No. Esto es algo que el hombre, estas palabras las dijo este hombre. Y entonces ya para terminar la entrada que quiero hacer, acto seguido, como vieron que no negó, fue martirizado y después lo mataron. ¿Por qué traigo esta historia? Porque realmente esto es ante un relato, ¿verdad? No es fábula ni tampoco una invención. Esto pasó. Y usted lo puede buscar. Pero ante un relato semejante, vale la pena preguntarnos, wow, tantos años que este hombre predicó, evangelizó. ¿Fue una tragedia inútil todo lo que este hombre pasó? ¿Realmente o fue una derrota? ¿Valió la pena todo este sacrificio? O sea, porque muchas veces cuando nosotros estamos caminando en este evangelio y pues las cosas no van bien, nos comenzamos a cuestionar, ¿vale la pena? ¿Realmente de qué me sirve estar aguantando tanto? Y a veces salen esas preguntas, ¿no? Pero al leer sucesos o historias de esta magnitud, ¿verdad? O de esta envergadura, verdaderamente el corazón humano se conmueve. Porque si usted se pone en el lugar de este hombre o de esta familia, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Sí. Pero también, aunque el corazón humano se conmueve, también el corazón tiembla ante una realidad que usted y yo no podemos negar. Y es una realidad ineludible. ¿Qué realidad es? Que cuando nosotros somos verdaderamente testigos, no solo del poder de Dios, sino también del padecimiento de Cristo Jesús, entonces somos testigos de Cristo. Y esto debemos de saber que esto tiene un costo sumamente alto, y esta verdad no es nueva. Que ahora el evangelio esté diluido y nos presenten un evangelio y nos quieran vender un evangelio sin sufrimiento, eso es otra cosa. Pero realmente usted y yo debemos de saber que ser discípulos de Cristo, que ser testigos de Cristo, verdaderamente esto lleva un costo, y un costo muy alto. Entonces, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el versículo 11, Apocalipsis revela una verdad acerca de esto mismo. Y si alguien se recuerda de qué trata Apocalipsis 11, habla acerca de los dos testigos. Y estos dos testigos están preparados para ese día donde la tribulación se está llevando, la gran tribulación se está llevando a cabo, y va a ser parte de los sucesos que Dios va a permitir, ¿sí? Y Apocalipsis nos habla de estos dos testigos que en medio de toda lo que está pasando alrededor, ellos proclaman la verdad de la palabra, amén, con autoridad. Y fíjese que si usted lee, yo no lo voy a leer, sino que se lo voy a como parafrasear. Dice Apocalipsis 11 que esos testigos son odiados. Oiga, sí, son asesinados. Y estos son dos personajes, o uno que el Señor lo ocultó, pero el otro murió, y quien quiera que Dios vaya a mandar, lo vuelven a asesinar otra vez. Y Apocalipsis dice que no solamente los odian y los asesinan, sino que ¿sabe qué? Celebran su muerte. O sea, iglesia, vamos, ya estamos viviendo esos días, y para esos días vamos, en donde van a celebrar la muerte de todos aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, es maravilloso ver la historia de estos testigos, porque ¿sabe qué?
La historia de ellos en el libro de Apocalipsis no concluye con los dos cuerpos muertos en la plaza, dice Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ponerlo en este contexto, en la calle. Estos dos testigos no concluyen sin vida simplemente, sino que culmina realmente con la intervención del Dios del cielo, del trono celestial. ¿Por qué? Porque Dios los levanta nuevamente. Dios le vuelve a dar vida, ¿ok? Para que su reino, ¿ok?, siga avanzando de una forma que imparable. Entonces, ahí encontramos este texto maravilloso, tremendo, donde el ángel le dice, ¿verdad? El ángel toca la séptima trompeta. Y dice, ¿verdad?, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y qué maravilloso es, iglesia, porque hoy vamos a ver que cuando tú y yo nos convertimos en testigos, amén, en ciertas áreas que son las más indispensables, testigos de no solo del poder de Dios, realmente es maravilloso lo que vamos a descubrir en la palabra, porque no me quiero adelantar. Entonces, estos versículos que hemos leído en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 6, la escritura nos presenta un testigo, y es en los inicios, amén, de cuando la iglesia primitiva comenzaba a despegar. Y el nombre, ya lo vimos ahí. ¿Quién era? El nombre es Esteban. Entonces, fíjense bien que la figura de Esteban aparece. Si usted es curioso, en realidad, usted va a ver que la figura de Esteban o el nombre de Esteban aparece únicamente en este pasaje. Y la historia bíblica lo narra que es un solo día de su vida la que está presentando. Amén. Pero no obstante, este único día que la palabra, ¿verdad?, relata, ese único día transformó la historia de la iglesia. Aunque iba despegando, pero este hombre Dios lo usó para transformar en realidad la historia de la iglesia. Y nosotros podemos ver cómo Esteban proclama la verdad de la palabra del Señor. Amén. Así que vuelve a surgir la pregunta: ¿valió la pena la manera en que Esteban vivió, proclamó y sufrió la palabra del Señor? ¿Valió realmente la pena? Bueno, no tenemos ni que siquiera dudarlo. Claro que sí. Esto realmente nos demuestra, ¿verdad? Lo que vamos a ver y lo que hemos leído y lo que vamos a leer más adelante nos demuestra que realmente el punto de todo esto, de ser testigo, de que Esteban fue un testigo, amén, de la palabra y del sufrimiento de Cristo el Señor, es una historia que no radica en la violencia como Esteban fue muerto. No radica tampoco en cómo lo ultrajaron, en cómo, usted siguió la lectura, cómo le arrebataron, cómo no le dieron ni tiempo de decir espera, nada, sino que dice que lo arrebataron. Pero no se trata de eso. El clímax o el punto de esta historia, ¿verdad?, no se trata de esto, sino que realmente se trata de una visión gloriosa, que ya vamos a llegar ahí, amén, que Dios le permitió tener mientras él sufría. Dios le permite tener esa visión maravillosa a Esteban. Tampoco se trata, ¿verdad?, de las piedras de los verdugos. No se trata de eso. La historia de Esteban no se trata de cuánto él sufrió. No se trata de cuánto todos los que y fíjense que yo me fui a ver, pero no voy a entrar en eso porque es mucho. Pero en el versículo 9, ¿quiénes son los que se levantaron contra Esteban? Dice que eran de la sinagoga, y al decir que eran de la sinagoga, entonces era gente que conocía la palabra, era gente que sabía
Sin embargo, dice de que disputaban, argumentaban. Esa gente que le gusta, ¿verdad? No, tú no estás en lo correcto, tú no. Entonces dice que disputaban con él y dice que era gente llamada de los libertos. Y yo ¿qué es los libertos, verdad? Bueno, sencillo, eran judíos que habían sido esclavos y ahora eran libres. Imagínense. Y de ahí era gente de cada una de las, de Cirene, de Alejandría, ¿verdad? De Cilicia, de Asia. Había mucha gente en la sinagoga. Pero el punto aquí era que estos verdugos, amén, lo trataron con violencia y le levantaron calumnias. Pero tampoco se trataba de eso, sino de esa visión gloriosa, amén. El cielo abierto para él, es que es maravilloso. Nosotros conocemos mucho acerca de esta historia de Esteban, pero yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo realmente usted lo ha visto? ¿Lo ha visto nada más como algo histórico, como algo que pasó allí, pero sin nada que aplicar a su vida? Porque esto nos enseña muchísimo, iglesia. Mire, tampoco reside esta historia en el odio del tribunal humano, porque lo llevaron ahí al tribunal, ¿sí? Pero tampoco se trata de eso. Nosotros podemos ver aquí la majestad del Hijo del Hombre siendo revelada a alguien que decidió dar su vida por Cristo Jesús o por la causa de Cristo Jesús. Entonces, iglesia, ¿qué quiero decirte en esta mañana? Que la manera de vivir, la manera de proclamar y de sufrir tienen que enseñarnos, porque tiene un objetivo. Tú y yo en este glorioso evangelio no sufrimos por sufrir. No andamos por andar. Claro que tiene un objetivo. Y el objetivo cuando nosotros sufrimos es testificar fielmente, porque hay un Dios y porque hay un Cristo que reina eternamente. Y nosotros siempre aislamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de predicar la palabra muy aislada a lo que conlleva el vivir el evangelio. Siempre como que clasificamos. Entonces hoy, en esta mañana, quiero decirte que bajo la soberanía de Dios, ningún testimonio es en vano. Nada de lo que tú atravieses, ningún sufrimiento en Cristo Jesús es desperdiciado. Y ninguna muerte equivale a una derrota, sino que al contrario. Amén. Y hoy en esta mañana quiero rápidamente, porque me quiero enfocar en la última, pero no puedo llegar a la última sin hablarte de dos primeras. Y hoy el tema, póngame el tema del mensaje de esta mañana. El tema del mensaje de esta mañana es testigos fieles hasta el fin. Parece un tema muy, testigos fieles, porque ser testigos, podemos ser testigos de muchas cosas. Pero realmente ser testigos fieles tiene que ser esa palabra fieles. Está en la Biblia muchas veces. Y la palabra, o más bien Jesucristo dijo, ustedes deben de ser fieles hasta el fin y permanecer. Entonces hoy quiero hablar de tres expresiones o de tres verdades fundamentales. Amén. A las cuales tú y yo estamos llamados en este caminar cristiano. Y la primera es que tú y yo tenemos que ser testigos en nuestra vida, o más bien dicho, tenemos que testificar con nuestra vida. Oh, sí, nosotros lo sabemos, pero vamos a ver qué tal lo estamos haciendo. Entonces la escritura detalla el carácter de Esteban, porque eso es lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? En Hechos 6, del capítulo 8 al 15. Y hay algo que me llama la atención, y es que Esteban comienza describiéndolo, y yo creo que ahí está lo fundamental para que tú y yo podamos ser testigos, no solo del poder de Dios, sino que testigos en nuestras acciones, testigos en cada área de nuestra vida. Y el versículo 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo.
antes que Esteban abriera su boca, escúchame bien, iglesia, y creo que hoy voy a tratar de no gritar para que me puedan entender. Antes que Esteban abriera su boca para articular alguna palabra, para articular algún discurso, su propia vida ya estaba predicando. Anoche el hermano Rubén predicaba y decía que en el trabajo todos lo conocían. ¿Por qué? Porque siempre andaba contento. Y yo me ponía a pensar y decía, wow, claro. Aunque no solo es andar contento, yo estoy sacando este ejemplo, ¿verdad? Pero realmente, si tú tienes gozo en tu vida, tú tienes que testificar en tu vida acerca de ese gozo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Pero Esteban, antes de que abriera su boca, antes de predicar, él ya estaba predicando con su propia vida. ¿Y sabe qué? Realmente allá en los cielos, por eso es que esta es una parte muy esencial y muy importante, porque realmente allá, en esa concepción del cielo, en esa concepción de lo que Esteban estaba predicando y haciendo, amén, había un testimonio realmente que precedía sus palabras. Había un estilo de vida, había un testimonio en su vida, amén, que el cielo lo conocía. Y déjame decirte en esta mañana que eso sigue vigente allá en el cielo, amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todos los ángeles conocen lo que tú y yo testificamos en nuestra vida, lo que tú y yo somos, lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo hablamos. Allá en el reino de los cielos es evidente, amén. Y entonces esto realmente resulta bien vital para destacar en lo que Esteban estaba haciendo y en lo que Esteban sufrió. ¿Por qué, iglesia? Porque realmente no era, mire, Esteban no era un apóstol, escúcheme bien. Esteban no ostentaba a ser un predicador de primera categoría, tampoco, ¿sí? No tenía ninguna posición de preeminencia, ni mucho menos jerárquica. No. ¿Quién era Esteban entonces? Esteban había sido designado por los apóstoles, habían sido designados ¿para qué? Para que él sirviera las mesas junto con los otros 7 diáconos, amén, que habían levantado, con los otros que servían la mesa, amén. Había sido designado como servidor. Había sido encomendado al cuidado ¿de qué? De las necesidades, ¿sí? De las viudas y de los también de los hermanos que padecían necesidades. Entonces, realmente Lucas, ¿verdad? Que se supone que quien escribió el libro de los Hechos, dice ahí que aunque él no tenía renombre, usted lo puede ver ahí en el versículo del 3 al 5, ¿verdad? Capítulo 6, dice de que, pero sí tenía, Esteban era un hombre de buena reputación. Y no reputación porque decían, wow, qué educado es, wow, todo lo que hace. No, para nada. Esteban era un hombre lleno de fe, de sabiduría. Era un hombre que verdaderamente servía de corazón, servía por agradecimiento a ese Dios que él había conocido, a ese Señor. Amén. Pero hay algo que la Biblia agrega y dice que, lo que leímos al principio, que él estaba lleno de gracia y de poder. ¿Sabes qué, iglesia? Nada, absolutamente nada va a hablar mejor de ti y de mí, ¿sí? Puedes tener las cualidades más grandes del mundo, pero nada va a hablar mejor de ti y de mí que estar lleno de su gracia, que estar lleno de su poder, que estar lleno de su sabiduría. Y no para poder menospreciar a otros. No, este no sabe nada, para nada. Sino al contrario,
estar siempre dispuesto para ayudar. Hay algo que el hermano ayer tocó y él habló acerca de la mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre, ser manso. Pero hay algo que yo busqué y me llamó la atención, porque ser manso no significa nada más, ¿verdad? Ser como, sí, amén, no. Pero dentro de lo que el hermano tocaba había un punto bien especial. ¿Y cuál es? Que mira, aunque yo tenga el conocimiento, aunque yo tenga la razón, y aunque yo, porque lo estaba hablando en relación a la relación entre unos a otros, ¿verdad? Sí lo estaba tocando. Entonces, aunque yo sepa cuán pecador es el otro hermano y yo tenga las armas y yo sepa la desnudez del otro, la mansedumbre se muestra también allí, en que aunque yo pueda ponerte el pie, voy a ser tan manso en mi manera de aconsejarte y de ministrarte. Amén. Y eso a mí me partió, porque ¿sabe qué? Porque nosotros creemos que manso es, sí, amén, sí, amén. No, hermano. Es en la práctica, Y no me estoy saliendo del tema, para nada. Porque ¿sabe qué? Aunque Esteban estaba lleno de gracia y de poder, era un hombre de fe, era un hombre servidor. Sin embargo, a la hora de testificar, realmente en su vida se pudo ver ese fruto. Entonces, quiero que hagamos un alto aquí. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros vamos a contextualizar hoy en día, ¿cómo está nuestra generación? ¿Cómo está esta generación? Realmente, usted puede ver que esta generación confunde, y no me va a decir que no, la visibilidad con la fidelidad. ¿Qué quiere decir con eso, hermana? Sí, porque muchas veces nos vamos solo por lo visible, por lo que tus ojos y mis ojos pueden ver, y muchas veces lo confundimos con la fidelidad. ¿Sabe usted que realmente muchas veces podemos difundir un contenido bíblico que que nos puede, ¿cómo dominamos eso? Y a través de eso de pronto podemos difundir una fachada de espiritualidad, pero que realmente no hay nada de eso en la vida de X persona. No estoy hablando de nadie en particular. Estamos realmente ante una generación que nos presenta un desafío como quizás nunca ha sido presentado en la historia de la iglesia. Porque nosotros nos deberíamos de preguntar, antes de ver más lo visible, deberíamos de preguntarnos qué nosotros testificamos en realidad con nuestra vida. Podríamos preguntarnos, ¿habita la gracia y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestra casa, comenzando desde nuestra vida? ¿Habita realmente el poder de la gracia en nuestro hogar? ¿Gobierna la sabiduría en nuestro trabajo? Porque nosotros departamentalizamos todas estas cosas en el Evangelio y en nuestra vida. Bueno, aquí soy cristiano, allá no. Aquí voy a testificar, allá no. Mire, deberíamos de preguntarlo. Verdaderamente es evidente en mi vida, es evidente el fruto del Espíritu en el trato que yo doy a mi familia, a mi iglesia, a aquel que está más próximo a mí. Ya, porque allí es donde se ve, ahí es donde podemos testificar realmente de lo que Cristo no solamente ha hecho en nosotros, pero de lo que Cristo es verdaderamente y representa en nuestra vida. ¿Y sabe qué, iglesia? Aquí hay algo tremendo, porque la gracia y el poder, la fe, son cosas, o vamos a llamarlas virtudes, que realmente no pueden ser fabricadas. No pueden ser fabricadas.
no pueden ser fabricadas por la carne y tampoco pueden ser improvisadas. Hoy yo me voy a improvisar. Yo me voy hoy a cubrir con un manto de espiritualidad. No, eso no se puede. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes dónde nos damos cuenta que eso no es nada? En las crisis. En las crisis, en los problemas diarios que tú y yo vivimos. Porque ahí es donde se va a mostrar, ¿sí? Ahí es donde se va a mostrar. El fruto tiene que ser evidente. Y tiene que ser evidente, ¿por qué? Porque eso va a evidenciar una vida rendida a la soberanía de Dios, a la soberanía del Señor. Esteban no improvisó, Esteban no inauguró su fidelidad en el día del arresto. Esteban no dijo, ay, porque todos me van a ver, entonces hoy me voy a hacer como el mártir y voy a aguantar hasta la muerte. No, para nada, para nada. Esteban no improvisó el día que llegaron a arrestarlo. ¿Sabe qué, iglesia? Eso, lo que evidenció, lo que testificó ese día, él era fiel en lo oculto. Él era fiel en el servicio anónimo. Él era fiel donde nadie lo veía, pero donde el reino de los cielos contaba lo que él hacía constantemente en su vida. Lo que nadie veía en público, el cielo lo veía en lo privado. Y ese día, ya estoy gritando, ese día, dele ese aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Así que hoy en día es bien fácil confundir, iglesia, la visibilidad con la fidelidad. ¿Por qué? Porque hoy en día nos dejamos llevar más por lo que vemos que por lo que realmente el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, existe la tendencia a proyectar una espiritualidad. Y usted lo puede ver en redes sociales hoy con esto, ¿verdad? Que en las redes sociales, buscando siempre la aprobación. No, ¿cuántos me pusieron like? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos? Y entonces tenemos esa interacción de que nos llena, ¿verdad? Uy, y más estoy hablando de cosas espirituales, porque de su vida cotidiana, bueno, estoy hablando de cosas espirituales. Amén. Entonces, verdaderamente, la métrica realmente de la fidelidad que tú y yo vivimos, no de una manera visible, pero de una manera en lo oculto, es lo que forma el carácter de nuestra vida cristiana. ¿Quieres que te lo vuelva a decir? La métrica de la fidelidad, o sea, el ritmo, o sea, la vivencia de la fidelidad que tú y yo vivimos en lo oculto, no tanto en lo público, pero en lo oculto. Eso es lo que forma el carácter cristiano. El testigo fiel, el testigo fiel, el que testifica con su vida, no busca realmente ser reconocido, no busca realmente que lo exalten, no, sino que su fin es realmente agradar, obedecer estrictamente ¿a quién? A su Señor, a su Señor. Así que, iglesia, es importante que nosotros reconozcamos que testificar con nuestra vida debe de ser, iglesia, no solamente porque vean que yo tengo poder y ser algo visible, sino que testificar con nuestra vida también resulta lo que tú y yo hacemos en lo privado, en lo oculto, amén, sin que nadie nos vea. Así que podemos testificar realmente con palabras, iglesia. Pero cuando nosotros testificamos con la vida, con nuestra manera de ser, eso es otra cosa. Y yo te digo algo, una vida carente en realidad de gracia no posee el poder de poder persuadir a nadie. ¿Se recuerda algo que siempre hemos dicho? Es que si tú no tienes la autoridad moral y espiritual, ¿se recuerda que hemos dicho eso? Pues eso es precisamente. Porque si nuestra vida no posee de ese carácter en lo oculto, ¿cómo vamos, iglesia?
Ay, alguien va a decir, no, pero es que no es usted, es el Espíritu Santo, obviamente. Pero si el Espíritu Santo en lo oculto, que lo que tú haces, el Espíritu Santo te está ministrando, mira, la gracia, sin que tú te esfuerces mucho, la gracia va a hacer por ti lo que tú humanamente no puedes hacer. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces un versículo que diga a alguien, mire, San Juan 3:16, pero cuando la gracia del Señor está, wow, ¿cómo se siente, verdad? Es la gracia del Señor respaldando lo que muchas veces tú y yo hacemos en lo oculto. Así que, de verdad, iglesia, tenemos que saber que sin esa gracia tiene que revestirnos ese poder. Y yo no estoy diciendo que usted no lo tiene. Estoy diciendo que esa gracia se va a evidenciar cuando usted y yo testifiquemos con nuestra vida. Imagínese, puede usted verse esta escena de cuando fue arrestado Esteban. Por un momento, tantas acusaciones, tanta hostilidad. ¿Y sabe qué? Fue cuando llevan a Esteban ante el tribunal, es el mismo tribunal donde fue sentenciado Jesús. Es el mismo tribunal. Y la hostilidad que se vivía ahí fue la misma hostilidad que Jesús vivió en el pretorio. Es lo mismo. Y Esteban estaba asediado. Y Esteban estaba, mire todo lo que había, llevaron testigos falsos, les habían pagado, otros de gratis. Porque cuando muchas veces se presta para poder acusar al otro, hasta de gratis nos ofrecemos. No, es que yo vi, es que yo, no, es que yo, hasta de gratis. O sea, tú y yo nos ganamos enemigos de gratis. ¿Por qué? Por esa gracia, por ese poder que ha sido otorgado por medio de Jesucristo y que el Espíritu Santo ministra en nuestras vidas, iglesia. Entonces mire esta escena. Dice que en ese tribunal estaba siendo acusado y obviamente también fue condenado. Pero el versículo 15, el último que leímos, dice que Esteban estaba como muchos de nosotros. Bueno, no, usted no, yo. Como muchos de nosotros, comiéndonos las uñas, tronándonos los dedos. Y que muchas veces ni dormimos. Lo digo por mí, no lo digo por usted, porque yo no duermo con usted. Angustiados. Y más cuando se trata de tribunal, ¿verdad? Dice aquí que Esteban estaba en paz. ¡Wow! Ahí es donde tú vienes a ver que esa palabra paz en realidad tiene un significado más profundo de lo que yo te pueda decir. La paz sea contigo, hermano. Porque es en los momentos críticos donde esta paz tiene que ser evidenciada en nuestra vida. Y dice que su rostro era como la de un ángel. Cuando yo leía esto, bueno, como siempre, a mí me partía. Ay, Dios mío. Ay, a los pies le llego, decía yo. Y surge entonces de nuevo la pregunta: ¿vale la pena? ¿Vale la pena vivir así? No, si usted no tiene que sufrir hoy. ¿Vale la pena estarse tronando los dedos? ¿Vale la pena aguantar tantas cosas? ¿Vale la pena? Claro que sí, lo seguiremos diciendo. ¿Vale la pena? La respuesta es sí. Porque ¿sabes qué, iglesia? Cuando tú y yo vivimos consciente de que hay un trono celestial que gobierna no solo sobre el mundo, pero que gobierna sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de la iglesia, entonces la perspectiva de ver las cosas se torna diferente en mi vida y en tu vida y en las circunstancias que pasamos a diario. Totalmente diferente. Porque ¿sabes qué? Ese trono celestial que vio Esteban, también está dispuesto para ti y para mí. Ay, entonces quiere decir que en cada situación, entonces el cielo se me va a ver. No, pero el cielo y la visión que vio Esteban está revelada en la palabra del Señor.
Y cuando tú y yo confiamos en estas promesas, el cielo está abierto para ti y para mí. El cielo está abierto para ti y para mí. Y es por fe, acuérdate, es por fe que nosotros podemos ver al Hijo de Dios sentado. Y esto es algo bien tremendo. Y ya vamos para ahí. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos y estamos conscientes de ese trono, de ese reino que reina sobre nuestra vida, dejamos de ser esclavos del temor. Dejamos de ser esclavos de los tribunales terrenales. Y cuando hablo de tribunales terrenales, no estoy hablando solo de una corte. De aquellos que te persiguen para hacerte la guerra, de aquellos que no te ven, nada bueno hay en ti, nada bueno, todo lo que haces no sirve. Entonces es una acusación constante muchas veces. Solo te tachan, no sirve, esto no, esto debe de ser así, esto debe de ser asado, cocido, remendado, como sea. Pero cuando tú y yo tenemos esta visión, realmente ya no somos esclavos ni de los tribunales, ni de las acusaciones, ni de la familia, que muchas veces, y cuando hablo de familia, no solo hablo de familia de sangre, también de la familia en Cristo Jesús, amén, del entorno donde vivimos. Entonces, Esteban realmente sabía algo que nosotros olvidamos, y somos bien fáciles para olvidar, perdón. Y es que tú y yo muchas veces olvidamos que Cristo reina. Que Cristo reina. Que Cristo reina. Nos olvidamos porque lo vemos como por allá muy lejos. Y si Cristo reina, el veredicto final no la da el Sanedrín. El veredicto final no se lo dio el Sanedrín a Esteban. El veredicto final no lo dio ningún hombre, por mucha jerarquía que tenía. Y aunque lo mataron, y aunque lo apedrearon y él murió, el veredicto final, ¿quién lo dio? Lo dio el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Aquel que tiene el reino, el poder, la autoridad de quitar la vida y de volverla a poner, de meter tu alma en el infierno y también de darte la salvación eterna. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que, iglesia, cuando nosotros vivimos de esta manera, testificando fielmente, y que el carácter para testificar no comienza aquí en el púlpito, y lo tenemos que tener bien claro. Comienza en esos pequeños detalles. Comienza en tu trabajo, comienza en el carro, comienza quizás en las mujeres en la cocina, en la oficina, en el salón de clases, en el trato con el hermano. Ahí comienza a formar ese carácter de testificar en tu vida lo que Cristo ha hecho en ti. Así que, iglesia, cuando nosotros vivimos de esta manera, inevitablemente llegará el momento en que eso acumulado aquí, esta vivencia diaria, va a tener que salir. Y cuando esa palabra sale, entonces sale con autoridad y poder. Sale con gracia. ¿Cómo me dijo el hermano Duque hoy? Esto no es una emoción. ¿Es un qué me dijo? Es una vivencia. Y de eso se trata. Así que llegará el momento en que tú vas a hablar, ¿sí? Porque una vida fiel crea la oportunidad para proclamar valientemente el poder de la palabra actuando en nosotros. Así que, iglesia, testificar con la vida nos llevará a testificar con la palabra. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Las palabras fluyen y salen, pero nuestra vida tiene mucho que decir. Pero aquí Esteban nos está enseñando que no es así. Es primero con tu vida y después de eso vas a testificar. Y me voy a pasar esto porque quiero llegar al último. El último. Testifica con tu vida, testifica con tus palabras. Pero también testifica la otra. Testifica aún en el sufrimiento. ¿Y por qué para mí esta es la parte más importante? Fíjese, iglesia, que testificar en realidad fielmente no garantiza que usted va a ser aceptado.
Tampoco garantiza que usted no va a tener pérdidas. Esto ministró tanto mi vida. Testificar fielmente, ¿sí? Muchas veces desemboca en rechazo. Desemboca en casos extremos como este de Esteban. En la muerte, y como muchos de nuestros hermanos están allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero realmente cuando nosotros vivimos y predicamos alineados en la palabra del Señor, vamos a ver el resultado. Pero fíjense, Esteban fue llamado a sufrir como Cristo sufrió. Y este es el evento que vemos registrado aquí. Así que si vamos a Hechos capítulo 7, que no lo vamos a leer porque es del versículo 1 en adelante, donde a pesar de Esteban presenta su defensa. Pero mire la defensa que presenta Esteban en capítulo 7. ¿Sí? El sumo sacerdote le dijo entonces: ¿es esto así? O sea, de todo lo que le estaban acusando, de todo lo que le pusieron, el sumo sacerdote le dijo: ¿tienen razón ellos, en otras palabras? Y él no le dijo: no, ellos no tienen la razón, como nosotros hacemos, ¿verdad? Esteban dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Y comienza a narrar desde que Dios llama, ¿a dónde? Desde que Dios llama a Abraham y les cuenta, hace un recuento de todo lo que el pueblo de Israel pasó hasta llegar a Jesucristo. Y si usted lee eso, vaya y léalo. Mire, todo el capítulo 7, pero usted va a ver que en estos versículos no hay un espacio para el debate. Nadie le debate a Esteban. Nadie. Porque toda esa gente que lo estaba escuchando sabía que Esteban estaba hablando la verdad, estaba hablando lo correcto. Y no hay un espacio, un margen de debate. Pero ¿a dónde lo lleva entonces Esteban? A través de todo eso. Bueno, lo llevó al arrepentimiento. Y si usted ve en el versículo 54, si quiere lo leemos, solo ese leemos. El versículo 54 le dice: oyendo estas cosas, oiga lo que causó en ellos. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¡Guau! ¡Guau! Crujían los dientes. Mire, lo describe con crudeza. Crujían los dientes. Y la verdad tiene ese poder. ¿Sabía usted? Expone lo oculto, y cuando el corazón se niega a rendirse, entonces reacciona con violencia. Cuando usted vea que una persona, usted le está diciendo algo que está alineado en la palabra, por supuesto, y reacciona con violencia, es esto mismo. Porque ¿sabe qué? El diablo tiene el mismo patrón desde el principio. Este no inventa nada nuevo. Las mismas estrategias que usó desde el huerto del Edén en engañar a Adán y Eva son las mismas que nos presenta, solo que disfrazadas de otro color, pero son las mismas. Entonces, todavía no, por favor, todavía me falta un poco. Entonces, mire lo que pasa acá. Dice que en el versículo 59, esto es lo más sublime que podemos ver. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en quién. ¿Puesto los ojos en quién? ¿En el que estaba con la piedra en la mano? No. ¿En el sumo sacerdote? No. Dice que Esteban, puesto los ojos en el cielo. Claro, en su momento que estaba atravesando, él visualizó y dijo: yo voy a ver hacia arriba, no voy a ver hacia abajo. Porque si él hubiese visto hacia abajo como Pedro, ¿sí? Cuando caminó sobre las aguas y por un momento él dijo: yo estoy pisando agua, y desvió la mirada del maestro. ¿Qué pasó? Se hundió. Y dice acá que Esteban, puesto los ojos, estaba lleno del Espíritu.
Pero mientras ellos lo miraban con odio, esto es lo maravilloso. Por eso le digo yo que este versículo es uno de los versículos más sublimes que hay. Porque mientras todos los que estaban a su alrededor lo miraban con odio, mire, el cielo lo miraba con otros ojos. Pero espérese, hay algo más que le quiero decir. Mientras la gente, al oír la verdad que compungía su palabra, sí, oía la verdad que estrujaba porque sabía que él estaba diciendo la verdad. Dice que mientras ellos crujían los dientes, él contemplaba la gloria. Ellos, los que estaban alrededor, lo veían como un blasfemo. Pero Esteban veía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue una visión completa. Vio a Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Pero déjeme decirle algo más. No solamente lo vio sentado a la diestra de Dios. Y esta versión que estoy ocupando, que es la nueva, no es la nueva versión internacional, pero es una de las versiones que me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí dice que mientras él contemplaba, aleluya, lo extraordinario, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Me gusta. Vio al Hijo del Hombre de pie. De pronto su versión diga sentado. Pero en el griego dice que estaba de pie, de pies. Y es algo maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está de pie? Si la mayoría de veces cuando anuncia que está sentado que está a la diestra de Dios, dice que está sentado. ¿Pero por qué de pie? Recordemos algo, el juicio de Jesús ante el Sanedrín. Cuando le preguntaron si él era el Cristo, ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondió? Respondió con autoridad y dijo: yo soy. Bueno, ahí eso está en Marcos, parece que no se lo di. Marcos capítulo 14 y el versículo 62. Mire, dijo: yo soy. Pero escuchen, y verán al Hijo del Hombre. Eso se lo estaba diciendo a los del Sanedrín. Se lo estaba diciendo al sumo sacerdote. Anás y Caifás se lo estaba diciendo y él le dijo: yo soy. Pero desde ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y es fascinante ver que Esteban ocupa el mismo nombre de propiedad que Jesús usó. Jesús dijo: yo soy. Y de ahora en adelante ustedes van a ver al Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? El que tenía la autoridad, el que tiene el poder. Su reino es muy suyo, no hay otro como él. Y cuando él dijo esto, entonces realmente está haciendo una referencia. Esteban está haciendo una referencia directa al Rey, al vencedor, aquel que posee la autoridad absoluta, que nadie se compara con él y que tiene el poder y la autoridad sobre todos los reinos. Porque ahí le estaba diciendo: ustedes me verán venir. Entonces, hay algo maravilloso, que Esteban vio al Hijo de Dios de pie. ¿Por qué lo ve de pie? Porque, mire, hay una tradición, por eso es que hay que entenderlo. Porque hay una tradición judía que el Mesías se sienta a la diestra de Dios. O sea, Jesús se sienta a la diestra de Dios como una señal de ¿qué? De su reinado, de su poder, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Dice el libro de Filipenses. Sin embargo, aquí Jesús está como de pies. ¿Sabe por qué? Porque se pone de pie como el juez de los acusadores y como abogado también. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la función que nuestro Señor todavía desempeña a la diestra de Dios?
¿quién intercede todavía por nosotros? ¿Quién es el que intercede? Jesús. Entonces fíjese, está de pie. Está de pie. Y cuando Esteban lo ve, esto es maravilloso. Porque él es el juez de los acusadores y también es abogado de aquellos siervos que sufren y que sufren hasta la muerte. ¡Wow! Imagínense en el cielo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras Esteban estaba muriendo, él se levanta y se pone de pie para recibir a aquel que lo ha honrado con su muerte. No es poca cosa que el Rey de Reyes se ponga sobre sus pies y que le diga: oh, en lo poco me fuiste fiel, ven, yo te estoy recibiendo acá. Es maravilloso, iglesia, eso es maravilloso. Mientras el Sanedrín, mientras la corte terrenal condenaba a Esteban, el tribunal del cielo lo declaraba y lo veía como el justo que sufría por la causa de Cristo. Cristo se pone de pie con los brazos abiertos. ¿Sabe por qué? Porque Esteban representa y fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Jesús se levanta con los brazos abiertos para recibir al primer mártir en su presencia eterna. Qué maravilloso, iglesia. El rey se levantó para recibir a su testigo fiel. El juez supremo se puso en pie como defensor de su siervo. Cristo no permanece indiferente, es lo que quiero que sepas. Ya estoy terminando. Cristo no permanece indiferente ante tu dolor. Cristo no permanece indiferente. Y hoy, este mensaje es para alguien específico. Y yo sé que me estás viendo. Yo sé que me estás viendo. Y mientras esta mañana yo repasaba mis notas, el Espíritu me decía: díselo a él. Tal vez usted no me entienda, porque Esteban estuvo condenado ante los ojos del Sanedrín, pero ante los ojos de Cristo, Esteban era coronado. Esteban era coronado. Mientras la multitud arrastraba a Esteban fuera de la ciudad y estas piedras comenzaban a ser hundidas en su cuerpo, lo más maravilloso que Esteban presenta es que ese sufrimiento, y hermano, te lo digo a ti que me estás viendo en esta mañana, el sufrimiento de Esteban no fue una derrota. Hoy te quiero decir, mi amado hermano, porque yo te aprecio mucho, porque te sé lo que estás pasando, que en medio del caos, que tú estás viviendo, en medio de esa condena, en medio de tribunales, en medio de dedos acusadores y amenazadores, hay una voz de gracia que te dice: Irramaya Kira Basá. Tu sufrimiento no es lo que va a dictar lo que yo tengo para ti. Y esta mañana, esta madrugada, mientras revisaba mis notas, sentía muy fuerte. Y tal vez de repente hubiese sido más fácil ponerte un texto y escribirte. Pero qué maravilloso que en medio de todo lo que Esteban estaba pasando, esa voz salió. Todavía le quedaba un aliento para decirle: Señor Jesús, recibe mi espíritu, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
sabes lo difícil que es. Porque es bien fácil cuando tú ves que otro está pasando la situación. Porque es bien fácil decirte, pero cuando tú y yo la estamos viviendo y a veces no queremos tener como ni misericordia del otro. Hay que ver cómo se las arregla. Hay que ver ni siquiera una palabra de aliento. Pero cuando yo estoy, por favor, porque no me dicen nada. Porque no me dicen nada. Porque así es el ser humano. Pero hoy, Iglesia Ebenezer, y hoy, mi amado hermano, que sé que me estás escuchando, la muerte de Esteban no fue un acto de desesperación. La muerte de Esteban no fue algo que, un show, para que vean cuán espiritual soy. La muerte de Esteban fue un acto de adoración misma delante de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay otra cosa más maravillosa que imitar a Cristo. Y Esteban imitó a Cristo en su muerte. No para salvar a nadie, sino porque Esteban sabía que Él era su Señor, su Salvador. Y estaba dispuesto a dar no solamente un servicio y a trabajar para las viudas. Estaba dispuesto a dar su vida y la dio. Esteban imitó más que en palabras. Lo imitó en su muerte. Iglesia, es tiempo que entendamos que sufrir por Cristo no es una señal de fracaso. Que sufrir por Cristo no es una señal de derrota. Por eso es que esta última parte es: testifica en medio de tu sufrimiento. Testifica aún en tu sufrimiento. Porque es lo que menos muchas veces hacemos. Cuando estamos sufriendo por cualquier índole, lo que menos queremos es orar, leer la Biblia, congregarnos, servir. No, es lo primero que queremos salir es corriendo. ¿Cuánto nos hace falta, verdad? ¿Cuánto nos hace falta realmente testificar en nuestra vida? ¿Cuánto nos hace falta testificar por medio de la palabra? Pero ¿cuánto nos hace falta testificar aún en medio del sufrimiento? No es señal de fracaso ni de derrota. ¿Sabes lo que es? Es el sello realmente de que nosotros le pertenecemos a Él. Es bonito decir cuando tú aceptaste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero es mejor decir que ese sello del Espíritu Santo es el que te hace ser fuerte en medio de las pruebas y testificar aún en medio del sufrimiento. El mensaje es claro. El mensaje en esta tarde es claro. El sufrimiento del testigo fiel nunca es el punto final de su historia. Escúchame, iglesia. Porque un día vamos a pasar, un día vamos a dejar de ser. Por eso, lo que tú y yo hagamos en esta vida, lo que tú y yo hagamos o decidamos para servir al Señor, para darnos todo, también es lo que contará en la vida eterna. Y quizás tu prueba en esta tarde no sea que alguien te ha llevado a un tribunal, que alguien te ha demandado. Quizás no sea un apedramiento físico como el de Esteban, pero quizás de alguna manera has experimentado el rechazo, la burla, la pérdida de reputación, la pérdida de oportunidades quizás. Y aquí la pregunta es:
O más bien dicho, la cuestión no es si habrá un costo o no. Aquí la pregunta es: ¿a quién tú y yo valoramos más? ¿Buscamos la aprobación de un mundo que pasa? ¿O realmente buscamos agradarle a un rey que permanece para siempre? Póngase de pies en esta mañana. Cristo reina eternamente. Cristo reina eternamente, iglesia. Y aquellos que permanecen fieles, su palabra dice que reinarán por siempre con Él. Así que testifiquemos fielmente, porque Cristo reina, porque Cristo es el Señor. No sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos qué oposición vendrá o qué oposición en este momento tú y yo estamos teniendo. Pero sí sabemos esto: si Cristo reina eternamente, si Cristo es el Señor, si Cristo tiene el control de todas las cosas, testificaremos fielmente con nuestra vida. Testificaremos fielmente con nuestra vida, con nuestra predicación. Testificaremos fielmente en medio de nuestro sufrimiento. Y no testificamos para ganar aprobación humana. Testificamos porque el Rey está de pie. Y un día, iglesia, cuando nuestras carreras terminen aquí en la tierra, no veremos al mundo aplaudiendo, sino que contemplaremos al Hijo del Hombre de pie para pronunciar estas palabras: ven, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que en esta mañana vaya el llamado y el altar está abierto. No sé lo que tú estás pasando, pero quiero decirte que en medio del caos, en medio del sufrimiento que tú estás pasando, en medio de esa enfermedad interminable, en medio de esos hijos rebeldes, en medio de esa familia que no te comprende, hay uno que se pone de pie para que tú levantes tu mirada al cielo y veas al Hijo del Hombre. Aleluya. Veas al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti, pero también poniéndose sobre sus pies con los brazos abiertos. Cierre sus ojos en esta tarde.